escuchar lo que Dios tiene para mí. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana Neri. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor en esta mañana? Aleluya. Felicitamos a todos los padres en este día tan especial. Es un recordatorio de una labor que se realiza durante toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Uno es padre mientras vivan los hijos y aunque los hijos partan. Y aunque uno parta, uno seguirá siendo padre. Amén. Y algo muy importante en cuanto a ser padre. Es Dios el que nos ha dado como padre a nuestros hijos. A pesar de que usted pueda sentir en alguna ocasión que, bueno, fue una decisión, fue una noche loca, etcétera, etcétera, lo que usted quiera decir, es Dios el que lo ha puesto a usted como padre. Amén. Y si Dios lo ha puesto, Dios no se equivoca. Y Dios confía en que cada uno hará lo mejor que pueda. Y que acudirá a Él cuando sea necesario para poder ejercer este papel para el cual no existe ningún manual. Amén. Bendito el nombre del Señor. Bien, de esta manera vamos a hablar con respecto a este tema y vamos a irnos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Amén. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1 fundamentalmente. Y vamos a compartir algunos principios de paternidad que son necesarios, que nosotros reflexionemos sobre los mismos y que seguramente la mayoría de los padres que están aquí sin darse cuenta y a veces sin conocer la palabra del Señor han puesto por obra en sus relaciones con sus hijos. Nos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. El Señor añada bendición a su palabra. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este día. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta hermosa comunidad, Señor, por este pueblo. Señor, glorifica tu nombre en medio nuestro. Señor, presentamos nuestros corazones y también nuestras mentes para ser enseñados e instruidos por ti, para ser consolados por ti y para ser también exhortados por ti, y para que nosotros seamos edificados por tu palabra y por tu espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos, aleluya, y denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este capítulo 1 y este capítulo 1 de segunda de Timoteo es muy similar al capítulo 1 de primera de Timoteo en los primeros versículos. El primer versículo del capítulo 1, el versículo 1 y versículo 2, Pablo le escribe a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo no tuvo hijos biológicos, pero tuvo hijos espirituales. Y le habla a Timoteo, uno de sus hijos espirituales más amado, de la manera como un padre le habla a un hijo.
y todavía tal vez con una mayor profundidad y con una mayor cargo de responsabilidad. Pero en este primer capítulo de Segunda de Timoteo esboza una serie de principios fundamentales dentro de toda la paternidad. Esboza a un hombre preocupado por la vida de su hijo, un hombre que extraña a su hijo, que quiere ver a su hijo, que quiere hablar de su hijo, que quiere regocijarse en tenerlo cerca. Es lo que todo padre siente con relación a sus hijos. Siempre quiere hablar con ellos, quiere relacionarse con ellos. Si no los ve, muchas veces el padre se va y se fuga a la casa de una hija y se queda toda la tarde allá con la hija porque quiere estar con ella o quiere estar con él o quiere escucharlo, quiere saber de él. Es una necesidad, es un anhelo imperioso que determina la conducta y el comportamiento. Pero aquí Pablo da una serie de principios fundamentales. Un principio fundamental que enseña Pablo es que la responsabilidad de nosotros como padres para con nuestros hijos es formar en ellos la identidad. Trazar en ellos una identidad. ¿Por qué trazar en ellos una identidad? Porque al final reconocemos algo. Nosotros no siempre estaremos cerca. No siempre tendremos las posibilidades de ayudarlo. No siempre podremos estar allí para ayudarlo. Pero si le formamos la identidad, él tendrá los elementos y el carácter necesario para él mismo poder enfrentar los problemas que se le puedan presentar en un momento determinado en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es algo fundamental porque sabemos que nosotros no vamos a poder estar 24/7 con nuestros hijos. Sabemos que nuestros hijos van a tener que moverse en un mundo que es más peligroso que el mundo en el que nosotros nacimos y en el que nosotros crecimos. Y que nosotros no podemos estar allí para defenderlo de los peligros que puedan sobrevenirle. Pero tenemos que darle los elementos que les permitan a él defenderse ellos solos y enfrentar la vida ellos solos y no extraviarse y poder salir hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese resulta ser el anhelo. Eso es lo que Pablo le hace referencia a Timoteo cuando le dice claramente que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y le habla de que no se debe avergonzar de Cristo. Cada vez que se toca el término vergüenza es que tú tienes que estar claro en tu identidad. Porque si tú no estás claro en tu identidad y no formamos la identidad de nuestros hijos, ellos se pueden avergonzar inclusive hasta de ser nuestros hijos. Se pueden avergonzar de cualquier cosa, se pueden avergonzar del lugar donde nacieron, de cómo nacieron, etcétera, etcétera. Y tratan de crearse una imagen falsa para poder encajar en el mundo. Pero cuando nosotros le damos identidad, él no se va a avergonzar del padre que tiene, de la madre que tiene, ni el ambiente en que creció. Porque siempre va a encontrar en eso su identidad para poder enfrentar cualquier desafío. Y esto es interesante. Yo recuerdo cuando yo tenía 8 años, la primera enseñanza de mi papá fue la siguiente. Aunque todos se muevan en una dirección, ustedes no se tienen que mover en la dirección en donde se mueve todo el mundo. Aunque a todos les guste la misma cosa, a ustedes no tiene que gustarle lo que le gusta a todo el mundo. Ustedes tienen que ser ustedes. No tienen que ser igual a otro. Entonces, un padre que no era cristiano daba una enseñanza formando la identidad. Y esa enseñanza a los 8 años a mí se me quedó bien clara. De que independientemente de que todos corrieran en una dirección, yo no tengo que correr detrás de todo. Independientemente de que todos fueran de una forma, yo no tengo que ser de esa forma. Y encima de eso vivía en un ambiente que en San Miguelito, Valle de San Isidro, era zona roja. Ahí salió el concepto de la boca del lobo. Venían de Loma de la Pava. Ok, los que más o menos pasan de los 50 años saben todo lo que eso significa. Entonces, era una zona roja y era una zona difícil. Pero a pesar de que uno creció en una zona difícil, había un padre y había una madre que habían formado un concepto de identidad. Independientemente de dónde vivamos, eso no determina quiénes somos. Tenemos que tener una identidad y la identidad no depende, no la hace el ambiente. La hace uno y la define uno. Amén. Entonces, cuando uno se pone y uno conoce a Cristo y ve en Cristo que Cristo, el énfasis de la palabra es informar la identidad, uno se da cuenta, gracias Señor por el Padre que me diste. Porque aunque no te conocía, tenía claro lo que uno necesitaba para poder vivir. Otra enseñanza que él les dio, y fue casi a los 10 años,
Y no fue directamente conmigo, sí, directamente conmigo, fue con mi hermana. Hubo una ocasión que mi hermana peleó en la escuela y un niño le pegó. Y cuando mi hermana fue a la casa, mi mamá no vio el asunto. Se lo entregó a mi papá. Y mi papá agarró a mi hermana y fue la primera vez que le pegó. Y todos estábamos presentes. Y le dijo a mi hermana, que te quede claro, tú no tienes por qué dejarte pegar de ningún hombre. Sea niño, sea adolescente o sea lo que sea. Porque yo no te crié para que un hombre no te valore. Punto final. Mis hermanas tuvieron que aprender y yo aprendí que un hombre, independientemente de cualquier situación, nunca puede ofender ni agredir a una mujer. Aleluya. Y cuando uno conoce a Cristo, la palabra nos enseña que tenemos que tratar a la mujer como vaso más frágil. Entonces, ese no era un padre cristiano. Lo podemos calificar. Yo tampoco era cristiano en ese entonces. Nos podemos calificar que éramos impíos o incrédulos. Pero los principios y los valores estaban bastante claros de cómo teníamos que actuar. Entonces, uno transmite esos principios y esos valores a los hijos para que ellos crezcan de esa manera. Porque al final el papá nunca va a poder estar al lado de la hija cuando se case con un hombre. Pero debo yo haber enseñado a la hija que nunca permita que su marido le levante la mano, ni la agreda con la lengua, ni la agreda con los puños. Porque él no crió una hija para ser víctima. Él crió una hija porque es un ser humano que tiene un valor y tiene una importancia y que él le dio todo su amor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y si criaste a un hijo, no lo criaste para boxeador familiar. ¿Ok? Tú lo criaste para que honrara y respetara a su esposa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esas son cosas que son importantes. Otra enseñanza, ya casi saliendo de la adolescencia, fue casi a los 12 años. A los 12 años esa sí me la dijo directamente a mí. ¿Y por qué me la dijo directamente a mí? ¿Por qué? Porque cuando uno es niño y uno se porta bien y uno va bien en la escuela, a uno se le suben los humos. Sí. Cuando tú sales de sexto grado con un promedio de 4,9.8, tú piensas que tú eres superior a todas las criaturas. Entonces tu papá te aterriza y te dice claramente, primero que todo, nadie es superior a ti, pero tú no eres superior a nadie, tampoco. Así que nunca bajes la cabeza y nunca te alces por encima de la cabeza de los demás. Aleluya. Entonces, 3 enseñanzas de un padre que no conocía a Cristo, pero que estaba dirigido a formar la identidad y el carácter de sus hijos. Igualmente los padres que están aquí. Los padres que están aquí, eso es lo que están realizando, porque yo los he ido observando. Yo he ido observando y los escucho. Y muchos dirán, pero nos escucha, pero no está prestando atención. Los escucho y les presto atención. Escucho a este hombre que está sentado aquí, cuando se va donde su otra hija, Paulette, y se queda todo un día allá con su hija. Y le cocina. ¿Por qué? Porque la extraña. Porque la extraña. Entonces tiene el mismo corazón de Pablo. Pablo extrañaba a Timoteo. Y los escucho precisamente cuando conversan sobre la vida y los problemas que están pasando. Cuando escucho a Ali y Ali me habla de que no, yo hablo con estos muchachos y le digo el ambiente en el que están viviendo y le digo cómo ellos tienen que comportarse y no dejarse arrastrar por eso. Sí, es que uno vive en ambiente y crece en ambientes difíciles, pero no porque el ambiente sea difícil, uno se debe dejar arrastrar por ese ambiente. Uno tiene que ser fuerte, uno tiene que tener carácter para resistir. Y sé que es difícil porque la mayor parte, el testimonio tiene que ser no solamente con consejos, sino también con comportamiento de uno como padre. No importa lo que se haya pasado, aquí estoy con tu mamá. No importa lo que hayamos vivido, te amamos. No importa lo que tú puedes contar con nosotros. No importa lo que pase.
todo lo podemos superar. Y sobre todo podemos salir adelante. Y eso es lo que muchos padres que están aquí están haciendo con sus hijos. Y cuando nosotros hablamos de Timoteo, por eso les dije al principio, que posiblemente vamos a hablar de la palabra de Dios, y uno dirá, pero ¿qué distante está de mí? No es distante, porque Pablo está hablando como un padre. Y como un padre le está diciendo a Timoteo cuáles son sus preocupaciones. Timoteo, tu identidad es importante. Hay que afirmar tu identidad. ¿Por qué? Porque el tiempo viene difícil, Timoteo. Y tú no te puedes avergonzar. Tú tienes que mantenerte firme. Por eso a Timoteo le dice, tú tienes que presentarte a Dios como obrero aprobado, Timoteo. Es decir, tú tienes que superar todas las pruebas y salir adelante, porque Timoteo, tú estás formando una familia de la fe y vas a formar una familia también en la tierra. Y tú tienes que transmitir las mismas cosas. Timoteo, yo estoy padeciendo. Timoteo, tú también vas a padecer, pero vas a salir adelante, Timoteo. No importa lo que pase, tú vas a salir adelante. Entonces Pablo no es el padre que le decía a Timoteo, sabes que ya yo te doy por perdido, definitivamente tú no vas para ninguna parte. Tú estás en el horno, Timoteo. No, Pablo es el padre que exhorta a Timoteo, que estimula a Timoteo, que motiva a Timoteo y que se pone él de ejemplo para que Timoteo tenga una referencia de que a pesar de todo, más ha padecido él que lo que está padeciendo Timoteo. Y aquí hay muchos padres que han sufrido más en la vida que los que están sufriendo sus hijos. Y a veces tal vez un error de los padres es que no lo contamos a nuestros hijos lo que nosotros hemos vivido. Yo recuerdo que mi papá me contaba a mí lo que él había vivido. Y yo recuerdo una escena de la historia de mi papá que narraba lo siguiente. Él se había ido por allá por Darién como leñador, a tumbar árboles, a cortar madera. Y allá, cortando madera, se sentó y dijo, esta no es mi vida, yo no nací para esto. Yo no puedo seguir así. Yo no voy a morir cortando madera. Entonces decidió regresar a la capital. Y con los años terminó trabajando para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y después para la Comisión del Canal de Panamá y después para la ACP y terminó jubilándose con un salario enorme. ¿Por qué? Porque en la vida todos vamos a tener un momento clic donde tenemos que reflexionar sobre nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con ella? Todos los que estamos aquí tuvimos un momento clic. Y ese momento clic fue cuando reflexionamos, ya yo no puedo seguir así. Mi vida tiene que cambiar. Yo tengo que tomar otro rumbo, no por mí, sino por mis hijos, por la descendencia que tengo, porque ellos están creciendo y ellos necesitan un padre que les dé y que los estimule para ser mejores. Todos lo hemos tenido y hemos tomado decisiones. Y tomamos decisiones y dejamos ciertas cosas. ¿Por qué? Porque ahora tengo una nieta y yo no le puedo dar ese ejemplo. Entonces tomo decisiones. Voy a dejar esto, voy a dejar lo otro, porque tengo una nieta y tengo que darle un buen ejemplo. Voy a dejar muchas cosas porque tengo unos hijos y tengo unos nietos que tengo que darles un buen ejemplo. Voy a cambiar mi manera de vivir. No puedo seguir jugando con la vida a lo que venga Dios, sino que tengo que ser más organizado y planificado, porque ahora no puedo ser un aventurero, ahora tengo una familia por la cual tengo que preocuparme, y tengo que echar para adelante, y tengo que darle ejemplo, y tengo que darles un modelo. Entonces, todos tenemos momentos clic. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando esos momentos llegan? ¿Qué decisión tomamos cuando esos momentos llegan? Ahí es donde se ve y se muestra nuestra madurez y el nivel de nuestro amor por nuestros hijos. Y si estamos aquí es porque tomamos una decisión correcta. Decidimos cambiar nuestras vidas por el bien de nuestros hijos, para bendecir a nuestros hijos, para librarlos de ciertas cosas que nosotros vivimos que no queremos que ellos experimenten. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso cuando Pablo dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarlo de gozo, habla precisamente de algo fundamental. Miren un detalle de Pablo. Pablo cuando le escribe a Timoteo le habla de su abuela y de su madre. ¿Y cómo le habla de su abuela y de su madre? Le habla con elogios. Nunca dice,
Que va, la vieja esa me hizo la vida imposible. Sí, tu abuela, la que tú llamas tu abuela, me hizo la vida imposible. ¿Qué va? Yo ni quiero ver. No, 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 no. Independientemente de cómo se podía sentir. Él sabe que todas las personas alrededor de la vida de su hijo son o hija son importantes. Y que el que tiene que conocerlas debe ser su hijo y su hija, pero de su boca deben salir palabras sacando las virtudes de esa persona para declararle a su hijo las virtudes de esa persona, porque las cosas malas él las va a descubrir sola. Porque él tiene que cimentar la vida de su hijo y de su hija, destacando los buenos ejemplos de las personas alrededor. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo no era el que después que tengo problemas con tu mamá y voy a hablar peste de tu mamá porque ella me hizo la vida imposible, o voy a hablar peste de tu papá porque... No, Pablo era lo contrario. Él destacaba las virtudes. ¿Por qué? Porque no era problema de él. Era problema de su hijo y de su hija, que ellos tenían que crecer con buenos modelos y buenos ejemplos. Y él tenía que preservar el corazón de ellos. Él tenía que preservar, como nosotros como padres tenemos que preservar el corazón de nuestros hijos. Por encima de lo que nosotros podemos sentir o pensar o lo que hemos vivido con otras personas. Por encima de eso tenemos que preservar ese corazón. No importa que sea la villana, no, 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 no. Para nuestros hijos es la mejor mujer del mundo. No hay mujer como esa. Porque lo que importa es que él se forme de manera saludable y que él crezca de manera saludable, valorando las cosas saludables y que son importantes para la formación de su carácter y su personalidad. Amén. Eso significa, hermanos, que nosotros tenemos que muchas veces tener un dominio de nuestras emociones y sentimientos. Yo recuerdo, yo conocía la historia de cuando mi papá y mi mamá se fugaron. Sí, la primera cena fue macarrones con bacalao. Yo conocía esa historia, pero conocía la historia de que mi abuela no le caía bien mi papá. Y lo acusaba de esto y de lo otro. Pero mi papá, de su boca jamás escuché. Inclusive hasta el día de hoy, hace años que ella falleció, jamás escuché una palabra mala o negativa de mi abuela. Nunca la escuché. ¿Por qué? Porque nosotros pasábamos las vacaciones de la escuela, cuando éramos chicos, precisamente con mi abuela. Entonces él sabía que esa persona era importante en nuestra vida. Y lo que él había vivido no tenía que transmitirnos a nosotros. Tenía que mostrarnos que era un buen modelo para nosotros. Lo demás, lo más. Y solamente llegó hasta tercer grado. Sí, mi papá solamente llegó hasta tercer grado. Entonces, esto no tiene que ver con conocimiento. Esto no tiene que ver con estudio. Esto tiene que ver con el corazón. Igual que este camino del Evangelio no tiene que ver con conocimiento, ni tiene que ver con estudio. Tiene que ver con nuestro corazón. Y que siempre, aún sin Cristo, hemos tomado decisiones buenas. Y ahora en Cristo hemos tomado la decisión más buena. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y eso es lo que Pablo le empieza a decir a Timoteo. Lo empieza a exhortar, porque Pablo tiene interés en que Timoteo crezca y se desarrolle. Y eso es un elemento fundamental en nuestra vida y en nuestra responsabilidad. Para aquellos padres que son padres jóvenes, esos padres jóvenes dirán, bueno, es que yo también soy joven y encima de eso ahora tengo que criar hijos. Y hay muchos padres jóvenes que le toca criar hijas. Entonces, con mayor razón, se convierten en el modelo de referencia para esas muchachas. Y tienen una responsabilidad. El que tiene hijos varones, tiene todavía un doble de responsabilidad por el difícil carácter de un hombre.
Y el carácter de un hombre a veces hay que domarlo desde niño. Yo recuerdo cuando tenía 9 años, no, 11 años, y cumplía años, el 7 de mayo cumplía años, yo esperaba un regalo. Bueno, mi regalo fue que tenía que subir 2 yardas de arena y 2 yardas de piedra y 100 bloques, etcétera, etcétera, porque estábamos en la construcción de la casa en una loma en el Valle de San Isidro. Ese fue mi regalo. Entonces, cuando tú tienes un regalo así, ¿por qué? Porque al hombre hay que tratarlo duro y firme para que vaya adquiriendo responsabilidad y sabiendo cuáles son las cosas importantes y cuáles son las cosas accesorias. Cuáles son las cosas prioritarias y cuáles cosas no son prioritarias. Y sabiendo que hay cosas de la vanidad y esto que no son prioritarias y que hay cosas como la responsabilidad que siempre van a ser prioritarias. Entonces tú tienes que ponerle la mano fuerte. No digas que pobrecito es su cumpleaños, ¿cómo vamos a hacerle eso? Lo vamos a marcar para toda su vida. Y va a ser traumado. No me ha traumado. Me enseñó que el trabajo y la vida es dura y que hay que trabajar duro. Y no hay tiempo entre la distracción y la diversión y el trabajo. Es preferible el trabajo porque la distracción te va a apartar del esfuerzo para poder seguir creciendo y poder lograr las cosas que Dios te ha prometido, pero que necesita que tú te esfuerces. Pero si tú nunca te formaron en esforzarte, sino que te lamentaste de todo lo que te hicieron y cómo te trataron, entonces nunca te vas a esforzar lo suficiente. Y hay un punto también que nosotros como padre aprendimos, como hijo aprendí. Por eso esta es una prédica de la visión de un hijo hacia un padre. Y aquí vamos a terminar, vamos a ir concluyendo porque tenemos una mesa de regalo y una rica comida que nos espera. ¿Okay? Yo recuerdo que en la parte de atrás nosotros sembrábamos yuca y sembrábamos otoe. Sí, otoe. Y teníamos un palo de aguacate. Y a veces cuando él camaroneaba, lo que daba el camarón no alcanzaba. Los que son pescadores saben que a veces él no alcanza. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, hay que sacar la yuca, hay que sacar el otoe y hay que madurar a la fuerza el aguacate. Entonces se maduraba a la fuerza metiéndole en la gaveta, poniéndole la ropa encima y ¡crack! Y uno esperaba ya, a la hora abría la gaveta para decir ya. Pero uno tenía que hacerlo. En otras palabras, en la vida vamos a vivir tiempos difíciles. Y en esos tiempos difíciles, gocémonos en el tiempo difícil. Entonces, yo me gozaba comiendo plátano sancochado y comiendo yuca y si acaso bacalao. Y ahí, o comiendo aguacate y bacalao. Pero uno se gozaba. Gózate en los tiempos difíciles, porque cuando vengan los tiempos buenos, también te vas a gozar. Entonces no te va a variar las circunstancias, no van a determinar tu gozo por la vida o el disfrute que tengas por la vida, porque aprendiste a gozarte de todo. Entonces yo aprendí a gozarme comiendo plátano sancochado y bacalao, y con el tiempo viajando a Italia, y comiendo una cena con vino, pescado, etcétera, 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 y comida italiana. ¿Por qué? Porque uno aprende, porque uno le enseñaron desde pequeño a eso. Por eso nunca seamos tan espléndidos con nuestros hijos. A veces ellos también tienen que experimentar las cosas difíciles y gozarse con las cosas difíciles. Porque si no van a crecer... me voy a largar de esta casa para no seguir comiendo tanto plátano. Entonces, no, aprenden a gozarse en uno y a vivir cualquiera que sea su circunstancia. Y a no dejar que eso los amedrente, sino seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Por eso es que el Señor a nosotros como hijos nos trata como nos trata. Nos hace pasar momentos duros. Y nos dice, bueno, yo sigo estando aquí aún en tus momentos duros. Y llegarán momentos buenos y yo sigo también estando aquí en tus momentos buenos. Porque nos tiene que formar el carácter en Cristo Jesús a través de las circunstancias de la vida. Todo eso es para formar el carácter. Entonces, esa es nuestra responsabilidad como padres.
Y los padres que están aquí lo han hecho muy bien. Y yo quiero que esos padres se pongan de pie y que nosotros los aplaudamos. Que nosotros reconozcamos el valor. Que se ponga de pie José, que se ponga de pie Cristóbal, que se ponga de pie Jetmal, César, Ali, Andrés, Héctor, Franklin, Palacio, Juan. Aleluya. Que se pongan de pie. ¿Dónde está Luis? Aleluya. ¿Por qué? Aleluya, porque el mérito de muchos de ustedes es que muchos de ustedes no han estado en Cristo, pero se han esforzado por hacer lo correcto para sus hijos. Se han esforzado por darle a sus hijos lo mejor. Y se siguen esforzando. Y tanto es así que han tomado la mejor decisión. ¿Sabes qué? Para poder seguir con ese esfuerzo, yo necesito de Cristo. Y nosotros los felicitamos y les damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y les decimos algo. Algunas veces pensamos en que, ¿por qué no lo conocí antes? ¿Por qué no conocí a Cristo antes? ¿Por qué el tiempo de Dios es perfecto? Dios quería que lo conociésemos ahora. Amén. Y Dios está aquí precisamente porque los valora. Y nosotros los valoramos a ustedes. Valoramos el esfuerzo que hacen día a día. Valoramos el sacrificio que han hecho. Valoramos lo que han soportado, lo que han resistido, lo que han pasado y lo que han hecho para poder seguir con sus sueños vivos. Eso nosotros lo valoramos. Y por eso intercedemos a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y le damos gracias a ustedes por ser los padres que son. De parte de sus hijos, gracias. 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 Vamos a orar. Vamos a orar. Esta oración es un poco difícil desde el punto de vista físico. Pero los hijos que están aquí y tienen a su padre, yo creo que se acerquen a su padre y lo abracen. Y las esposas que tienen aquí a sus esposos, que también se acerquen y los abracen. Amén. Esto es necesario. Y le digan gracias. Gracias por ser mi papá. Porque cuando tú le dices gracias por ser mi papá, gracias por ser mi esposo, etcétera, etcétera, ¿sabes qué estás haciendo? Le estás dando gracias a Dios. Porque ese padre no lo elegiste tú, lo eligió Dios para ti. Entonces, ¿cómo no darle las gracias al Señor? Amén. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y no solamente abrácense, ahí donde están vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias. Tú eres nuestro Padre Celestial, de quien recibimos todo y el que cuida de nosotros. Te damos gracias, Señor, por este hombre. Gracias, Señor, porque es imperfecto, pero en tus manos es perfecto. Comete equivocaciones, pero en tu mano todo lo conviertes en aciertos. Gracias, Señor, porque tal vez en algún momento me incomodó y me molestó sus acciones y sus actitudes. Pero gracias, Señor, porque tú has puesto tu amor en mi corazón hacia él. Te pido que lo bendigas, que lo guardes, que lo sanes de toda enfermedad, que cumpla sus sueños, Señor. Que mi vida no se convierta en una causa de aflicción para la vida de él. Que mis palabras nunca lo hieran, Señor. No lo lastimen, Padre. Te lo pedimos. Señor, cúbrelo. Guárdalo. Protégelo, Dios. Señor, sosténlo. Porque todavía lo necesitamos. Sosténlo, Señor.
y ayúdame a valorarlo todos los días de mi vida y a honrarlo, Señor, como tú quieres que lo honre, con mi respeto, con mi apoyo, con mi cuidado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Listo, cielo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos hoy? Denle un aplauso a los papás.